Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Hoy tenemos un tema realmente especial, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que promete ser una montaña rusa de emociones. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem sorprende en la gala, su reacción es inesperada. Solo con leerlo ya me da un poquito de escalofrío y mucha curiosidad. Vamos a desgranar este misterio, vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué fue tan sorpresivo y sobre todo, cómo reaccionó nuestro querido Kerem. Así que si les gusta el chismecito jugoso, la sorpresa, si quieren saber todos los detalles, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, recuerden lo que siempre les digo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y así se unen a esta gran familia que estamos formando. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen la escena, una gala, de esas elegantes, llenas de estrellas, flashes, alfombra roja, vestidos de ensueño, trajes impecables. Un evento donde se espera lo mejor, lo más sofisticado, quizás hasta un poco predecible. Y en medio de todo ese glamour, de ese ambiente cargado de expectativas, aparece Kerem. Kerem, un nombre que evoca muchas cosas, ¿verdad? Quizás ya tengan una idea de quién es o a qué nos referimos. Pero lo importante aquí es la sorpresa, el inesperado. ¿Por qué en estas galas las reacciones suelen ser medidas, controladas, no creen? Se sonríe, se asiente, se intercambian palabras amables, se posa para las fotos. Pero cuando hablamos de una reacción inesperada, eso significa que algo rompió el molde, algo salió de lo común, algo que hizo que todos, absolutamente todos, se quedaran mirando preguntándose ¿qué acaba de pasar? Entonces, ¿qué fue ese momento exacto? ¿Fue algo que dijo? ¿Algo que hizo? ¿Una persona que apareció? ¿Una noticia que se reveló? El título nos deja con la miel en los labios, pero aquí, en este vídeo, vamos a develar todos los secretos. Vamos a ir paso a paso, reconstruyendo el escenario para que ustedes puedan vivirlo casi como si estuvieran allí. Piensen en la presión de estar en un evento así, bajo el escrutinio de miles de cámaras y miradas. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede magnificarse. Y si esa reacción es inesperada, eso sugiere que fue algo que no estaba en el guión, algo espontáneo, algo genuino. Podemos especular un poco, ¿no? Quizás Kerem recibió una noticia impactante justo en ese momento. Tal vez alguien a quien no esperaba ver apareció de repente. O quizás presenció algo que lo dejó sin palabras, o peor aún, con palabras de más. Las posibilidades son infinitas, y esa es la magia de este tipo de eventos. Son impredecibles y cuando alguien como Kerem, que suele ser tan sereno o profesional, rompe esa fachada, es oro puro para nosotros los espectadores. Vamos a intentar adentrarnos en la mente de Kerem en ese instante. ¿Qué pudo haber cruzado por su cabeza? ¿Sorpresa absoluta? ¿Incredulidad? Quizás un toque de humor, de diversión ante la situación. Es fascinante pensar en las emociones que se desatan en esos momentos. Porque a pesar de las apariencias, detrás de cada celebridad, de cada figura pública, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias reacciones. Y cuando esas reacciones son tan genuinas y visibles, nos conectan de una manera especial. Analicemos las posibles causas de esta sorpresa. ¿Pudo haber sido algo relacionado con su carrera? ¿Un anuncio importante que lo tomó por sorpresa? ¿Un premio inesperado, o tal vez la ausencia de uno que esperaba? A veces en las galas se entregan premios sorpresa, o se hacen anuncios que nadie anticipaba. Si Kerem fue parte de uno de esos momentos, su reacción, por muy inesperada que fuera, sería completamente comprensible. O tal vez la sorpresa no fue algo profesional, sino personal. Un encuentro fortuito con alguien del pasado. Una reconciliación, o quizás un reencuentro que no se esperaba. Las galas son puntos de encuentro donde personas de diferentes círculos se cruzan, y a veces, esos cruces pueden ser sumamente emotivos. Imaginen la emoción de ver a un viejo amigo, a un amor de juventud, o incluso a un familiar que no han visto en mucho tiempo. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que Kerem haya sido testigo de algo durante la gala que lo sorprendiera.
Quizás una anécdota contada en el escenario, una intervención inesperada de otro invitado, o incluso un pequeño incidente que alterara el curso de la noche. Las galas, por muy planificadas que estén, a veces tienen sus momentos de espontaneidad que escapan al control. Pero volvamos a la reacción. ¿Cómo fue esa reacción? ¿Un grito? ¿Una risa? ¿Un gesto con las manos? ¿Una mirada de asombro? Las descripciones dadas de cómo se manifestó esa sorpresa son cruciales para entender la magnitud del evento. Si fue una reacción muy efusiva, podríamos estar hablando de algo verdaderamente impactante. Si fue más sutil, pero aún así inesperada, podría indicar una sorpresa más interna, pero igualmente significativa. Pensemos en el contexto de Kerem. Si es una persona conocida por ser muy reservada, una reacción efusiva sería doblemente sorprendente. Si por el contrario es alguien efervescente, entonces la sorpresa tendría que ser de una magnitud extraordinaria para ser calificada como inesperada. Es este contraste entre su personalidad habitual y el momento clave lo que hace que la historia sea tan atractiva. Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, estos momentos se viralizan rápidamente. Una reacción así puede generar miles de titulares, millones de vistas y un sinfín de especulaciones. Los fanáticos, los seguidores, todos queremos saber qué hay detrás de esa imagen, de ese vídeo que circula. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro canal, traerles la información, analizar los hechos y, sobre todo, mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem, en medio de una gala, protagonizó un momento que rompió con la rutina, con lo esperado. Su reacción fue algo que capturó la atención de todos y generó un sinfín de preguntas. Este evento nos recuerda que a pesar de la perfección aparente de estos eventos, siempre hay espacio para lo genuino, para lo humano, para la sorpresa que nos saca de nuestro asiento y nos hace sentir que estamos presenciando algo único. Para recapitular, hemos explorado la posible naturaleza de la sorpresa que Kerem experimentó en la gala y el impacto que tuvo su reacción inesperada. Hemos especulado sobre las causas desde lo profesional hasta lo personal, y hemos considerado cómo su reacción pudo haber sido percibida por los asistentes y por el público en general. Lo cierto es que este tipo de eventos son una ventana a la vida de las personalidades públicas, mostrándonos momentos de espontaneidad que a menudo se esconden tras las cámaras. La gala fue el escenario, Kerem fue el protagonista, y su reacción, la chispa que encendió la curiosidad. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la sorpresa y la inesperación en el mundo de las galas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? ¿Han visto algún vídeo o leído alguna noticia al respecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus opiniones, sus especulaciones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más interesante. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de una buena historia o que sea fan de Kerem. Y por supuesto, si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desvelando misterios, analizando tendencias y trayéndoles el contenido más interesante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.